bien. Vamos a dejarle ahora este espacio a Elías, al pastor Elías. Como he dicho, él es el pastor de nuestra iglesia madre, nuestra iglesia hermana de Denia. Él nació en Granada, él es granaíno de nacimiento. Algunos por aquí también tenemos, que son también de Granada. ¿De qué pueblo sois, Óscar? Madre mía, señor. Bueno, de Granada, pero se crió en Denia. Sí. De jovencito se crió en Denia y luego pues ha dado unos cuantos periplos. Él se convirtió en Denia, conoció al Señor en la iglesia en Denia. Y luego fue al seminario junto con su esposa Inma y luego se fueron como pastores a Sátiva, no muy lejos, donde estuvo 20 años aproximadamente como pastor. De allí se fue a Sabadell, un poco más arriba, donde también estuvo. ¿Cuántos años estuviste allí? Cerca de 4. Cerca de 4 años. De allí le llamaron al pastorado luego en Zaragoza y allí estuvo haciendo de maño un rato, otros 4, ¿no? Más o menos. 4 años. Otros 4 años, pero luego al final ha vuelto a casa, Volvió a Denia, donde la iglesia le llamó a pastorear y donde es pastor ahora. Nosotros damos muchas gracias por él y le conocemos desde que éramos jovencitos. Y yo más jovencito, que coste. No. Pero bueno, y damos muchas gracias también porque le podemos tener aquí. La iglesia de Denia, sabéis que es una iglesia grande, tiene muchas cosas y damos gracias, Elías, porque además, aunque te has querido escapar de tu cumple, pues estés aquí con nosotros y que podamos celebrar este día juntos. Vamos a orar por él. Señor, te pedimos que tú ahora guíes, Señor, a tu siervo, a Elías, Señor, que tú pongas esas palabras fáciles para nosotros, que eso que has puesto en su corazón, Señor, pues también llegue al nuestro y que haga una transformación en nuestras vidas. Le bendecimos la vida de Elías, bendecimos en su ministerio y te damos gracias por él. Gracias porque él es un regalo tuyo, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos también ahora, Señor, a preparar nuestros corazones, a estar dispuestos a ser una tierra preparada para que traiga fruto, tu palabra transforme nuestras vidas y podamos pues seguir y obedecer a aquellas cosas que tú nos enseñas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues agradezco vuestra invitación en esta mañana, la invitación que me hizo Jorge para venir, porque la verdad es que ya hacía tiempo y apetecía venir y volver a veros y poder tener este tiempo en el que espero en esta mañana ser de bendición. Yo no sé cuántas veces te sueles mirar los pies. Muchas veces nos ponemos delante del espejo, vemos nuestra cara, las arrugas, en fin, toda una serie de cosas, pero no es muy frecuente quedar mirándonos los pies. Y cuando te los ves, dices, madre mía, qué pies que tengo. Pero hay un texto de la palabra que nos habla acerca de la belleza de los pies, de la hermosura de los pies, y no está relacionado con su fisonomía, no está relacionado con cómo nos los vemos físicamente. Y ese texto lo encontramos en la carta que escribió Pablo a los romanos, o mejor dicho, a la iglesia de Roma, y por eso esa carta se llama Carta a los Romanos, ¿verdad? Y en el capítulo 10, y a partir del versículo 8, leemos estas palabras: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian buenas noticias. Amén. Hasta aquí este texto de la palabra, que espero que en esta mañana pues nos inspire a adentrarnos en algo que quisiera que cada uno de nosotros pensáramos. Hoy os voy a pedir que seamos un poco egoístas, porque generalmente cuando escuchamos un mensaje decimos, qué bien le va este mensaje a fulanito, o qué bien le va este mensaje a esta otra persona. No, quiero que te lo atesores para ti, para ti mismo. Agradezco de verdad el obsequio del libro y a la vez me ha hecho enseguida pensar, y además lo tenía aquí como introducción al mensaje, me ha hecho pensar en aquel momento en el que estábamos cerrando un curso de Aula 21 allí en Denia, y al finalizar, pues Paloma, a todos los que habíamos participado como profesores en ese curso, nos hizo obsequio de un libro. Paloma lo hizo como un gesto de cortesía, ¿verdad?, y de reconocimiento pues a la labor de cada maestro, pero cuando uno hace un gesto así, nunca sabe el alcance que puede tener, porque uno puede coger ese libro, guardarlo en la estantería, pero a mí me pilló en un momento muy especial de mi vida, un momento en el que yo había tomado la decisión de tener un tiempo sabático, es decir, en cerca de 30 años en aquel entonces, bueno, cerca no, ya habían superado los 30 años de tarea pastoral, nunca había tomado un tiempo sabático, pero entendía delante del Señor que era un momento importante para hacerlo. Y un tiempo sabático simplemente para poner el freno, buscar la presencia del Señor y mirar qué aspectos y tal. Y cuando Paloma hizo entrega de aquel obsequio, yo leo el título y ponía Cambios profundos. Y digo, qué bien me va a venir este libro para este tiempo. Y aquello fue mucho más de lo que uno imaginaba. Porque desde ese tiempo, bueno, pues me di cuenta, aquel libro no era un libro solo para mí, era un libro también para la Iglesia, lo transformamos en todo un proyecto, que al final ese proyecto va a ser un proyecto de 4 años, que lo habíamos empezado pues hace ya 3, estamos en el tercer año, y la verdad es que significó mucho para mí, ha significado mucho para muchos hermanos, y espero que con el tiempo logre transformar la vida de toda nuestra comunidad, de toda nuestra Iglesia. Pero fijaos, aquel libro ante todo lo que me hizo plantear de una manera más frecuente, pero sobre todo de una manera más sincera, plantearme el por qué hago lo que hago. Es decir, ante cada cosa en la vida, plantearme cuál es la motivación que hay de fondo. ¿Por qué lo hago? ¿Verdad? Yo casi cada domingo estoy delante del púlpito y predico. Pero yo me tengo que preguntar por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? ¿Es porque es lo que se espera de mí, al fin y al cabo eres el pastor? Tienes que hacerlo cada domingo. ¿Es porque uno está buscando aprobación? ¿Es porque estoy tratando de ganar algún prestigio? ¿Lo hago por costumbre? ¿Porque ya se ha convertido en parte de mi responsabilidad? ¿Por qué lo hago? Yo recuerdo las palabras de un buen amigo y misionero americano, Joe Mefford, que hoy está en la presencia del Señor, ya habría cumplido más de 100 años, y él me decía, no es lo mismo tener un mensaje que compartir que tener que compartir un mensaje. ¿Verdad? Parece que suena igual, pero no es lo mismo. Ese por qué, que yo ahora lo planteo respecto al tema de la predicación, es algo que he tratado de trasladar a cada aspecto de mi vida. Es decir, ¿por qué formo parte de una iglesia? ¿Por qué trabajo como pastor? ¿Por qué tomo esta decisión u otra? Es algo que, como digo, traslado a cada aspecto de mi vida. ¿Por qué hoy decido vestirme de esta manera? ¿Por qué hoy decido
quedarme en casa? ¿Por qué hoy voy a visitar a una persona? ¿Por qué? Es decir, a cada aspecto de la vida, el por qué. ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Y mirad, uno descubre que al final todo lo que hacemos en la vida tiene que ver finalmente con nuestra identidad, con lo que somos, con lo que somos. Tú mismo puedes hacerte estas preguntas y verás que al final todas ellas desembocan en tu identidad, en lo que eres como persona. Tu identidad, la mía, lo que somos o lo que creemos ser, va configurándonos y va definiéndonos. Y así cabe hacerse otra pregunta. ¿Qué define esa personalidad? Es decir, ¿qué me define como persona? ¿Qué define esa identidad de lo que uno es? Porque para cada ámbito de nuestra sociedad somos algo distinto. Para la agencia tributaria, ¿qué es lo que somos? Contribuyentes. Para el médico al que uno va, somos un paciente. Para nuestra familia, bueno, yo soy padre y he pasado a ser abuelo. Es decir, de alguna manera, todos esos elementos van, de alguna forma, aportándonos y van configurando esa identidad de lo que somos. Pero, ¿sabéis? Hace unos días escuchaba un programa de radio en el que dos filósofos hablaban precisamente del tema de la identidad e invitaron a varios oyentes a que llamaran y que de alguna forma, pues, trataran de definirse a sí mismos su identidad en base a 2 o 3 conceptos. Y cuando lo hacían, yo me daba cuenta que lo hacían en base a aspectos, en alguna ocasión sí que eran aspectos que les iban a acompañar de por vida, pero en muchas ocasiones la definición que daban tenían que ver con aspectos transitorios. Es decir, es cierto que yo soy marido de mi mujer, pero durante muchos años yo estaba sin mi mujer. Si ella falleciera, pasaría a ser viudo. Me define, es parte de mi definición, pero no es la parte, diríamos, esencial de mi definición. Yo diría que aquello que define nuestra identidad es aquello que nos acompaña de por vida. Porque nuestro estado civil puede cambiar. La manera o el hecho de, por ejemplo, muchos de vosotros habéis venido de un país diferente y aquí habéis sido contemplados o sois contemplados como emigrantes o inmigrantes. Pero si volvéis a vuestro país, eso desaparece. ¿Qué es lo que realmente define esa identidad nuestra? Es cierto que uno nace en un país y ya de toda la vida, o sea, yo toda la vida voy a ser español, salvo que pues un día me vaya a otro país y cambie la nacionalidad. Eso es muy improbable, pero podría pasar, ¿verdad? Pensando en todo esto, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué es lo que me define? Es decir, ¿qué es lo que realmente soy? Aquello que me va a acompañar de por vida. Y hay 2 respuestas que vinieron a mi mente. Y 2 respuestas que, de alguna forma, sí que entiendo que me van a acompañar toda mi vida. Soy un hijo de Dios, soy un discípulo de Jesús. Y eso me va a acompañar siempre. Cuando yo acepté al Señor en mi vida, que tenía 19 años, mi familia pensó que aquello era una locura que se me iba a pasar en 15 días, como otras locuras que había tenido. Pero he aquí que ya han pasado más de 40 años y eso sigue acompañándome, o de alguna manera sigue definiéndome. Mirad, esa es la base sobre la que se fundamenta todo lo que trato de hacer en mi vida. Y si esa es la base tuya también, uno se tiene que preguntar qué es lo que espera Dios de mí. Porque si yo soy un hijo de Dios, una pregunta importantísima es qué es lo que espera mi Padre de mí. ¿Qué es lo que espera
Dios de mi vida. Si soy un discípulo de Jesús, ¿qué es lo que espera Jesús de mi vida? Y hay varios textos en la palabra que nos ayudan a encontrar una respuesta. Mirad en Colosenses, en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, se nos dice que todo, mirad, todo este cosmos que se escapa de nuestra comprensión, la magnitud de este cosmos se escapa de nuestra comprensión. Todo eso, pero también incluida tu vida y mi vida, dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Todo, absolutamente todo. Así que todo lo que haga en mi vida tiene que tener como objetivo agradarle a Él, porque he sido creado por Él y para Él. Por lo tanto, mi mayor anhelo en la vida es cómo agradar a ese Dios que me ha regalado el ser, que me ha regalado la existencia, que me ha regalado en fin, absolutamente todo. Y esa respuesta la encuentro en Colosenses 3:23, donde se me dice, y todo lo que hagáis y todo lo que haga yo, en singular, hazlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Porque es muy fácil caer en la trampa de hacer las cosas para agradar a los demás, cuando al único que tenemos que agradar realmente es a Dios. ¿Te das cuenta que hay algo muy importante que se desprende de lo que he estado diciendo hasta ahora? Si tu identidad está en Jesús, si has pasado a ser un discípulo suyo, tu ciudadanía ha cambiado. Ya no eres un ciudadano de esta tierra, sino que pasas a ser un ciudadano del reino de los cielos. Y eso forma parte de tu nueva identidad en Cristo Jesús. Así que eso va a marcar tu manera de pensar, tu manera de actuar y todo lo que eres en esta vida. Mira, una persona que no cree en Dios va a vivir para aquí y para el ahora. Y se va a enfocar en todo aquello que le pueda proveer de felicidad inmediata, instantánea, pero en el aquí y en el ahora. Un hijo de Dios se proyecta más allá del aquí y de ahora. Se proyecta más allá del presente, incluso del futuro inmediato, porque sabe que hay una vida eterna. Porque sabe que ese Jesús que vino a rescatarnos, murió, pero también resucitó. Y dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Luego aquí estamos de paso, y nuestra ciudadanía, en mi caso española, es una ciudadanía temporal. Pero mi otra ciudadanía, la de ciudadano del reino de los cielos, se proyecta desde aquí y para la eternidad. Así que tu mayor meta tendrá que ver con hacer aquello que Dios espera de ti. Y como digo, esto no es muy difícil de saber, porque hagas lo que hagas en esta vida, te dediques a lo que te dediques, da igual que seas fontanero, da igual que seas informático, da igual que seas científico, da igual que seas político, da igual que seas pastor, da igual que seas lo que seas en tu ámbito laboral, da igual si eres abuelo, si eres joven, da igual, sea lo que seas, si eres un hijo de Dios, tu mayor anhelo tiene que consistir en complacer a Dios, en agradar a Dios. Y mirad, esta proyección tiene tres pilares muy importantes que en esta mañana te quiero compartir. Tres pilares que no puedes olvidar en ningún momento, porque van a ser esos pilares en los que se sustenta todo lo que vas a hacer en esta vida. Mirad, el primero de ellos tiene que ver con el mandato más grande que se nos ha dado como hijos de Dios y que conocemos como el gran mandamiento. Y Jesús así lo dijo. Y lo encontramos en Marcos en el capítulo 12, versículos 30 y 31, donde se nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, este es un pilar importantísimo de cualquier hijo de Dios, porque es el mayor mandato que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí. Cualquier cosa que haga en la vida, si no tiene en cuenta esto, no sirve de nada. No sirve de nada. Así que apunta el primero de ellos, la primera columna. El segundo pilar tiene que ver con algo que conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión. Es decir, esa misión que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, no porque yo sea pastor, no porque tú ocupes un lugar determinado en la iglesia, sino simplemente porque eres un hijo de Dios y entronca con tu identidad. Lo que hacemos tiene que ver con lo que somos, ¿verdad? Y esta Gran Comisión queda recogida también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, creo que muchos la conocéis de memoria, y yo ya apliqué un cambio en la traducción que muchas veces, bueno, que se nos dio tradicionalmente, pero que no recoge realmente lo que Jesús quería decir. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí viene el matiz, yendo, por tanto, yendo, y ese yendo es caminando por la vida, haciendo las cosas que habitualmente haces en tu vida, yendo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya tenemos el segundo pilar, el segundo fundamento, importantísimo, de nuestra identidad, de lo que somos, es decir, somos criaturas hechas por Dios para amarle a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y para hacer aquello que Dios espera que hagamos tú y yo. Pero hay un tercer pilar del que no se habla tanto, pero igualmente es de gran importancia. Y yo lo podría llamar, o lo podríamos conocer como, en vez de la Gran Comisión, la Gran Comunión. La Gran Comunión. Algo que Jesús expresó en los momentos más agónicos. Jesús, cuando estaba en aquel Getsemaní, sudando gotas de sangre, con una terrible presión porque sabía lo que le esperaba, y en aquella oración que tuvo hacia su Padre, dijo: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, es decir, tú y yo, por su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto tiene que ver con el segundo, ¿verdad? Con el segundo pilar. ¿Te has planteado cómo sería nuestro mundo si cada uno de los que hemos pasado a ser hijos de Dios, discípulos de Jesús, tomáramos en seriedad estos tres pilares? ¿Crees que nuestro mundo seguiría siendo como es? Fijaos que en el mundo se dice que aproximadamente hay 2.000 millones de cristianos. Yo no sé qué porcentaje ahí se habla de, o hablaríamos de cristianos nominales, simplemente, o cristianos culturales. Cristianos porque han nacido en un contexto, como ha pasado muchas veces en nuestro país, en el que durante la dictadura éramos, ser español era sinónimo de ser católico, y si no eras católico era como no ser español, ¿me entendéis? Yo no sé cuántos cristianos nominales habrá en el mundo, pero imaginaos que estos 2.000 millones fuéramos cristianos reales, que realmente vivieran lo que la palabra de Dios nos enseña,
que viviéramos de manera comprometida lo que significa amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Pensáis que este mundo seguiría igual? No hablo de estos cristianos, mirad, no hablo de estos cristianos, entre comillas, que utilizan los argumentos cristianos o que utilizan ciertas filosofías cristianas para aprovecharlas en su favor. No, sino cristianos reales. ¿No creéis que nuestro mundo sería un mundo muy distinto en el que estamos? Mirad, Christopher Hitchens, que era un escritor ateo, publicó un libro con el título Dios no es bueno. Y en él presentaba el cristianismo como algo nocivo, como algo malo, violento y contrario al progreso humano. Pero yo lo que pienso es que los datos le contradicen. Cuando uno piensa en biografías como la de Martin Luther King, o en la biografía del propio Mahatma Gandhi, que fue tremendamente influenciado por la persona de Jesús, yo no creo que estos hombres empeoraran la existencia de ningún ser humano, sino todo lo contrario. Cuando uno piensa en iniciativas que muchos creyentes han llevado a cabo, como en su día fue poner en marcha lo que hoy conocemos como la Cruz Roja, como cuando en nuestro país, en los años 80, la droga, la heroína, azotaba y se llevaba la vida de tantos jóvenes de por medio, y que era en el seno de las iglesias donde nacían esos centros de desintoxicación. Cuando, por ejemplo, en el presente, ayer mismo, estaba en una reunión en la cual yo decía que era bendito entre todas las mujeres, porque era una reunión en la que había 25 mujeres y estaba yo solo. Y era una reunión que se había llevado a cabo para concienciar y poner en marcha, o desarrollar más bien, un proyecto de lucha contra la trata humana, contra la trata de personas. Y en nuestra zona, en la zona en la que vivimos, hay muchas mujeres que son explotadas sexualmente. Y se nos hablaba de cómo se procedía a lo que se denominan rescates, es decir, mujeres que quieren salir de la prostitución, que están atrapadas por estas mafias, que las explotan sexualmente, y que hay un camino a través del cual poder, y se nos puso el ejemplo de, bueno, que hacía pocos días una de esas mujeres había sido de alguna forma rescatada, porque ella quería salir pero no sabía cómo. Y en la combinación entre esta organización cristiana y en combinación con los esfuerzos también de la policía, se logró llevar a cabo ese rescate. Y gracias a Dios se están produciendo muchos más. Es decir, cuando uno piensa en todo eso, yo creo que el Evangelio transforma y transforma para bien una sociedad. Insisto, no cuando lo que se hace es coger el Evangelio para aprovecharlo para intereses particulares. No, que es muy diferente. Mirad, estamos llamados a incidir en todas las esferas de la vida. Y en todas las esferas y en todo nuestro mundo, para que éste cambie. Piensa por un momento en los males que aqueja nuestra sociedad. Piensa en algunos de esos males y pregúntate, ¿no tengo nada que decir al respecto? ¿No tengo nada que hacer al respecto? Cuando uno piensa en todos los males, y yo os aseguro que me podría pasar la mañana aquí hablando de males que aquejan a nuestra sociedad, y particularmente a los jóvenes. Y seguro que a ti te viene a la mente alguno de estos males. Pregúntate, ¿no tienes nada que decir al respecto? ¿No tienes nada que hacer al respecto? Porque yo creo que sí.
Mirad, estamos en un contexto social en el que, y no solo social limitándolo a nuestro país, alrededor del mundo está creciendo el odio de unos hacia otros. Y en esto tiene que ver mucho las redes sociales. Las redes sociales, que están basadas en algoritmos que están diseñados para la polarización, hace que el odio crezca entre unos y otros. Ya no se defienden opiniones. Es decir, si tú defiendes algo, yo defiendo lo contrario y somos enemigos el uno del otro. Ese odio creciente es una lacra y está haciendo muchísimo daño. Por no hablar de otra serie de cosas que también, y no quiero de alguna manera poner el dedo únicamente en el tema de las redes sociales, pero ¿cuántos jóvenes hoy día incluso han tomado la vía del suicidio porque no soportan lo que se dice de ellos a través de esas redes? Pero ¿cuántas más cosas encontramos a nuestro alrededor? E insisto, la pregunta ¿es que no tenemos nada que decir o que hacer al respecto? Yo creo que todos los que tenemos esta identidad de ser hijos de Dios estamos llamados a responder de alguna manera. Pero para ello hemos de romper viejos estereotipos que frenan ese plan de Dios. Y os voy a mencionar simplemente algunos como botón de muestra. Y son estereotipos que hemos de romper con ellos. Pensar, por ejemplo, que esto que lo hagan los pastores, que para eso se les paga y para eso el Señor les ha llamado a pastorear, que hagan ellos esa tarea. No, esto es tarea de todos. Si tú eres hijo de Dios, es tarea tuya también. Otro estereotipo, es que la fe es algo íntimo y personal. Hay personas que les cuesta compartir su fe porque son tímidos. Y entonces se instalan un poco en esta lectura. No, es que esto es algo íntimo y personal. Yo he conocido a personas que creen en Dios, pero que no lo comparten con nadie porque eso es algo que forma parte de la intimidad de la persona. Yo no lo veo esto en los evangelios. Al revés, yo veo que el maestro de maestros, Jesús, te dice, ve y comparte todo lo que Dios ha hecho en ti. Da razón de tu fe. Otro estereotipo. Es que una cosa es la iglesia y otra cosa es el trabajo. Separar lo sagrado de lo profano. Y una cosa es que yo me pongo mi chaqueta de cristiano cuando vengo los domingos aquí, pero cuando yo entre semana me dedico a mi trabajo, eso es otra cosa. ¿Por qué? Los negocios son los negocios. Y ahí es como que Dios queda totalmente, ¿verdad? Mi trabajo es mi trabajo. No, aquí no puedo meter yo estas cosas de la religión o de los domingos. Eso es otra trampa. Eso es otro estereotipo con el que hay que luchar y romper. O una idea que también se ha generado en nuestras iglesias, que estamos los que trabajamos a todo tiempo para el Señor y los que trabajan en una tarea secular o en un trabajo secular. Tampoco. Eso es otro estereotipo. Porque cuando uno le pertenece al Señor, todo lo que hace, lo hace para glorificar al Señor. Y da igual que estés en un supermercado, que estés en un bufete de abogados, que estés donde estés. Como decía al principio, todo lo tienes que hacer para agradarle a Él, porque has sido creado por Él y para Él. Todo es para Dios. Mirad, si cada uno de nosotros logramos conectar nuestra fe con nuestra vida cotidiana, estaremos haciendo algo muy importante, estaremos dando un salto de gigante. Os pongo un sencillo ejemplo. Mirad, cuando hace un par de años o un poco más, estuve con un pastor allí en Galicia, él me dio una lección muy importante. Es decir, él dice, uno nunca sabe cuándo el Señor le va a poner delante una persona de paz. Una persona
que hoy día no conoce al Señor, pero que un día, es decir, el Señor va a cambiar su vida y va a ser una persona de paz. Así que como yo no lo sé, yo trato de ir descubriéndolas. Y entonces, yo como soy un hijo de Dios, allá donde vaya, pues tengo que mostrar que soy un hijo de Dios. Y no fueron meras palabras. Pasamos un fin de semana con este pastor y con su esposa, y allá donde iba, pues efectivamente se mostraba. No era, diríamos, un fanático proselitista, no. Era alguien que vivía y transmitía lo que era, simplemente. Y aquello cambió también mi chip. Yo cuando iba o cuando voy a un supermercado a comprar, pues como muchas personas van, ¿qué haces? Vas, coges los 4 o 5 productos, te pones en la cola, buscas siempre la cola más corta, donde más rápido te puedan atender, pasas, miras a la cajera, porque suelen ser mujeres, ¿cuánto le debo? ¿Tarjeta? Efectivo, pam, pam. Y eso se acabó. Eso se acabó. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú no estás viendo una cajera. Tú estás viendo una persona con las mismas necesidades que tiene cualquier otra persona. Y que va a estar 8 horas ahí, trabajando. Qué poco cuesta un rostro amable. Qué poco cuesta una frase que le haga sentirse bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Muchas horas hoy? Tal. Es decir, tratar de no mirarla simplemente como alguien que está ahí para cobrarte, sino como una persona que tiene sus luchas, sus historias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú vas al mismo supermercado cada día y te la encuentras pues constantemente, al final logras hacer una relación con esa persona. Y esa persona ya no te ve solo como un comprador, sino como alguien que se interesa por ella. Y yo creo que eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nos interesemos por las personas que nos rodean, que nos interesemos por sus vidas y que tratemos de trasladarles esa buena noticia que alcanzó nuestra vida y que nos transformó. Eso es lo que Dios espera, más allá de si eres pastor o no eres pastor, de si ocupas un cargo o no ocupas un cargo en tu iglesia, sino si eres hijo de Dios, si eso forma parte de tu identidad, estás llamado con lo que eres, con lo que Dios te ha hecho que seas, te ha llamado a ser ejemplo. Eso tiene un precio, hermanos, eso tiene un precio. Hace un tiempo disfruté de un concierto precioso. Vino a Denia un pianista, cuesta muchísimo la pronunciación de su nombre, Jaeden Izk Turco, es uno de los mejores pianistas que hay en este mundo en la actualidad. Se puso delante del piano y durante más de 1 hora y media estuvo ejecutando a la perfección obras de Schumann, de compositores clásicos, sin tener una sola partitura delante. Me interesé tanto por él que empecé a buscar en internet quién era este hombre y tal, y cómo era su carrera, y descubrí una entrevista que le hicieron en Radio Nacional de España, que le duró 1 hora la entrevista, y en la cual él hablaba de cómo de niño, mientras otros se iban a jugar, él se quedaba horas y horas delante del piano, delante de las partituras, esforzándose para conseguir aquello para lo cual sus padres, pero después él, había soñado, convertirse en un pianista de élite, en un pianista que ejecutara a la perfección esas obras. Tenía un precio. Hermanos, ser hijo de Dios tiene un precio, a lo que hemos de dedicar todo lo que somos y todo lo que tenemos, pero que merece la pena, porque, ¿sabéis? Todo aquello que hacemos aquí, como decían en aquella película famosa, tendrá un eco en la eternidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga, y que salgas de aquí
convencido de que el Señor quiere de ti mucho más de lo que tú tal vez habías pensado o imaginado. Amén. ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde apoyas tu identidad? ¿Dónde estamos basándola? Y si esa identidad también afecta a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de hacer. Evidentemente, si es algo... barrios, en nuestros pueblos, para que podamos reflejar el amor de Cristo a este mundo. ¿Quieres ponerte en pie? Ya que has estado sentado un ratito, ¿te animas? De mis pueden fallar, te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. Mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las maneras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de los donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final, tuyo soy. Sí, Señor, gracias porque tú estás junto con nosotros en todo momento. Señor, porque aunque tú nos llamas, Señor, también a entregar, a comprometernos, a veces a caminar por encima del agua, a no saber qué hay, Señor. A veces a no saber por qué camino vamos a ir. Sabemos que tú estás a nuestro lado. Tú nos das la confianza de saber que tú eres fiel, que tú nos amas, que tú nos has creado por amor y nos llamas a amar. A vivir, Señor, siendo bendición aun en los lugares más oscuros, Señor, de este mundo. Señor, tú nos llamas a influir con tu amor y con tu misericordia, con tu justicia, Señor, con tu gracia en aquellos que nos rodean. Señor, a veces salir de la barca, salir de la comodidad no es fácil, pero sabemos que contigo, Señor, podemos llegar hasta el final de la tierra. Señor, llévanos allá donde tú quieres. Úsanos, Señor, para tu gloria, para agradarte y para ser de bendición a aquellos que nos rodean. Señor, gracias por este tiempo juntos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos ahora a caminar en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestros pueblos, siendo sal y luz, siendo ayuda y bendición, siendo y saliendo en tu nombre para bendecir a otros. Y, Señor, a tu nombre, gloria en este día. En Cristo Jesús. Amén.